Hola, ¿cómo están? Soy Elis Cervallán Y yo soy José Otreras, también conocido como Planeta Errante. y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. Y Elis, ¿tú conoces la historia de Moby Dick? ¿Con la ballena? La ballena, sí. Sí. Ah, ya estoy, creo, entendiendo. ¿A dónde estás yendo? Estaba diciendo, ¿para dónde va esto? ¿Qué tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy día? Estaba viendo tu rostro, no entiendo nada. Sí, bueno, es que las preguntas de José al principio de los episodios siempre son sorpresivas. Y a veces el razonamiento que hay detrás no me queda tan claro. Dale con tu argumentación. Ah, ya. No, eso es lo que es. Estaba pensando en un animal enorme, ficticio, por un lado, y que da miedo. Es como una especie de monstruo. Ya. Al menos es como el primer monstruo marino que yo conocí cuando chico. Porque es algo que se usa mucho la referencia a los dibujos animados. Sí, es verdad. Sale mucho... En muchas partes se referencia como la historia de Moby Dick. Sí, tienes razón. No sé si fue el primero para mí, pero sí, tiene que haber sido uno de los primeros, segurísimo. Sí. Y de eso vamos a hablar más o menos hoy día, de algunos monstruos marinos o cosas marinas que no existieron, o que sí existieron, pero Pero que no se eran como parecían. Claro, que los entendieron mal por algún tiempo. Sí, a veces un poco más de lo que uno se imaginaría. Se demoraron en descifrar. Si ahí yo no sé qué nos vas a contar, porque en esta ocasión cada uno va a traer dos historias. Así es. Y yo no sé qué es lo que va a contar Elis. Y José hizo una lista y una de ellas era Lago Ness. El monstruo del lago Ness. Y yo lo vi y dije, uy, next. Muy complicado. El monstruo del lago Ness para otra vez. Además, no sé si quiero como quitarme como ese fondo de ilusión del monstruo del lago Ness. No sé, son como estas historias entiendo. que uno conoce desde la infancia y que de alguna forma uno quiere igual que existan un poquito. Claro, no quieres matar la ilusión todavía. Sí. Entiendo. ¿Y ahí quién parte? Buena pregunta. Cachipún, ¿no? Si quieres puedo partir yo. Ya, José parte. Él se le ocurrió Moby Dick, así que a ver con qué sale. A ver con qué salgo ya. Entonces voy a partir con la historia que encuentro que se parece un poquito más a la de Moby Dick. Ya, ok. ¿Ya? Esto voy a comenzar con un afiche. Un afiche que estaba publicado cerca de 1845, por ahí. Y este afiche, que era un afiche de una especie de gran exhibición gigante, así como estas típicas exhibiciones de, no sé, la mujer barbuda o cosas así. Ya. Estas cosas medias gringas de Estados Unidos. Pero en esta afiche decía, no olviden ver la verdadera gran exhibición ahora abierta en el Jardín Niblo durante la feria, esta feria de atracciones. Y el título era El Hidrarcos o Leviatán del mundo antes del diluvio. ¿Cómo se describe en el libro de Job, capítulo 41? Eso es lo que decía el afiche. Y luego decía, la serpiente marina, porque uno veía un dibujo de una serpiente marina, Ya. excede los 114 pies de largo. Ahora, ¿cuánto es eso? 30 metros de largo, por ahí. 35. Que podía haber pesado aquí. Dice, al menos 400.000 libras. Esta increíble reliquia de tiempos pasados. El maestro soberano y gran monumento de toda la creación animal fue recientemente descubierto por el doctor Albert Koch en Alabama. Y él es el protagonista de la historia. Este doctor Albert Koch, que había descubierto este Hidrarcos o Leviatán. Que de hecho en algunos diarios, cuando anunciaban este descubrimiento de este monstruo marino, creían que podía ser el Leviatán, realmente. Era como decía, dejemos de pensar cómo es, esto es. Y se imaginaban incluso también algunas personas que eran como del New Yorker Evangelist, o sea, evangélica de New York, del New York Times, se preguntaban si tal vez Noé vio a esta bestia desde el arca. Como que parece que no me leí esa parte de la Biblia. No sé, pero se imaginaban eso porque cuando lo descubrió Albert Koch, decía que era una serpiente marina, ¿ya? Entonces, ¿cómo empezamos esta historia? Albert Koch no era un científico, sino que era una persona que estaba atraída... Pero si era un doctor. No era doctor en realidad. Es como un seudónimo. Era un estafador. Estamos empezando súper bien.
Estamos empezando súper bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A principios de 1800 se habían exhibido algunos fósiles por primera vez. Y algunas personas se comenzaron a dar cuenta de que eso atraía mucho público. Uh-huh. Y entre esos, los que se dan cuenta son las personas que hacen negocios. Entre ellos, Koch. Uh-huh. Y una de las primeras cosas que hace es comenzar a recoleccionar algunos huesos cuando está en Estados Unidos, porque él migra de Alemania. Y colecciona unos huesos que son de un mastodonte, de un mamut americano. Yeah. Pero cuando ensambla los huesos, les pone algunas vértebras extra y algunas cosas que son de otros animales. Ya, como para agrandar el tamaño. Ya. Y en principio la gente estaba así maravillada de este monstruo, que lo había llamado el Misorium. Pero la gente que era naturalista se había dado cuenta que era un mamut. Uh-huh. Y que le había agregado cosas para aumentar el tamaño. Entonces de ahí que tuvo una especie de, bueno, una gran enemistad con el mundo científico. Por lo menos con los naturalistas. Porque ellos sabían lo que estaba haciendo. Y en un momento alguien dijo, no, pero tal vez es un error inocente. Uh-huh. Y se lo hicieron ver. De que estaba haciendo cosas que estaban mal. Estaba mezclando huesos de diferentes animales. Que eso es súper raro. O sea, súper mal. Claro, o sea, estás como falsificando de alguna forma. Sí, estás engañando literalmente para que parezca algo que no es. Uh-huh, claro. Y también ponía los colmillos del mamut verticales hacia arriba. O sea, súper inútiles. Porque así Sí. se veía más... Impresionaba más. Sí. Ahí a uno le da más miedo. Pero en lugar de corregir el error, dijo que en realidad no era así. Y que esta criatura era tan gigante que era más grande que un mamut. Y que el mamut podía caminar ahí entre medio de las piernas de esta bestia. Yeah. O sea, un estafador, Sí. claramente. Aún así, los huesos son comprados por el Museo Británico. Estos fósiles de este mamut. Y por lo general, después cuando los vuelven a ensamblar, lo hacen bien. Uh-huh. O los separan bien en los animales que corresponden. Pero de todas maneras, eso no se veía bien por la comunidad científica. Y luego que se queda sin esto, dice, ya, ahora tengo que buscar alguna otra cosa. Y un amigo de él, Selimani, le dice, oye, pero hay personas aquí por Alabama que dicen haber visto unos fósiles de una serpiente gigante. Y él va allá, pero se decepciona porque no encuentra nada. Hasta que va a hablar con una persona que vive allá y se da cuenta que en la casa de esa persona, en la chimenea, había un fósil. Mm. Le decían, ¿y de dónde sacó eso? No, los encontramos enterrados cuando estamos cultivando y lo usamos para evitar que la leña esté en contacto con la ceniza y pueda entrar el oxígeno. Yeah. Y eso era muy recurrente. Es como la gente allá se encontraba tantos fósiles que lo usaban para cualquier cosa. Uh-huh. Y contaban, no sé, que lo usaban en las chimeneas. En algunas cosas lo usaban como cimiento para una construcción. Había visto a un esclavo que estaba usando uno de estos como almohada. Y así fue como se fue consiguiendo algunos Todos de los estos trozos. Sí, algunos de estos fósiles. Bueno, y otros lugares donde sí los pudo sacar directamente. Uh-huh. Y con esto, después cuando vuelve a Nueva York a ensamblar esto, ahí es cuando crea el Hidrarcos, que tiene, según él, en vida, unos 43 metros de largo. Una serpiente gigante del océano. Y aquí, por supuesto, dentro del público, ya que conocemos quién es Albert Koch, había gente de ciencia, y comenzaron a reconocer primero de que los huesos no tenían el mismo grado de osificación. O sea, la osificación es cuando se va generando el hueso. Uh-huh. Entonces se notaba que eran de diferentes animales, diferentes vértebras de diferentes animales. Así que había más de un animal en esta cosa. Claramente no era tan largo. Uh-huh. Era de mucho menor tamaño. Y también habían algunas dudas con respecto a los dientes, que esto es algo que yo no sabía, que tenía diferentes de distintos tipos, que eso se llama heterodoncia, y que es bien común en los mamíferos. Así que le están diciendo, oye, pero además de que está estafando, además de que es más de un animal, este Hidrarcos, que es gigantesco, probablemente ni siquiera es una serpiente. Puede ser que sea un mamífero. Uh-huh. Y esto lo llegan a descubrir de manera accidental, en un momento en que esta cosa se va de tour, porque era lo que hacía Albert Koch. Claro, hacía como estas ferias, ¿no? Para que la gente pagara por ver. Claro. Y cuando van a Europa, una persona que estaba a cargo de esto, como de mostrar el fósil, le preguntan si era mamífero, si era reptil, y toma una parte de los huesos del cráneo, se le cae, se rompe, pero Dios luego de mío. que se rompen, ven los huesos del oído interno. Ah.
Y se dan cuenta que son iguales a los huesos que tienen las ballenas. Entonces ahí dijeron, esto no es una serpiente, esto es un ancestro de una ballena. Y era un ancestro que ya se había descubierto anteriormente, que tenía el nombre de Basilosaurio, que igual pensaban que era un reptil, pero que con el tiempo se fueron dando cuenta de que en realidad era un antecesor de las ballenas. Uh-huh. Así que esta gran serpiente, primero, no era tan larga, no era un reptil, sino que era un ancestro Ya. de las ballenas. Nada que ver, po. No, nada que ver. Pero la manera en que lo vendían era como una bestia sacada del inframundo. Bueno, es que eso vende mucho más, ¿no? Que decir un ancestro de la ballena. Sí. Si lo que quieres vender son monstruos que asustan mucho. Sí. Y sobre todo si lo relacionas con algo bíblico. Cierto. A mí esa cosa me impresionó de que existiera esta relación, claro, bíblica. Y también de que era, no sé, antes o durante el diluvio. Bueno, incluso hoy en día también uno ve cosas a veces en pequeñas exposiciones que a uno le entra la duda realmente de lo que son. Si son lo que dice ahí o como en colecciones privadas. Claro. Bueno, una de las cosas que reclamaban estas personas, porque estos son los inicios de del estudio de los dinosaurios o de la paleontología en general. Una de las cosas que leía era que varios de estos expertos, su principal problema era que después no eran tomados en serio. Uh-huh. Porque tienes a Albert Koch por un lado, entonces después dices, ya, pero ¿cómo sé ahora que usted es legítimo? Claro. Que de verdad sabe. Sí. Que ese era un problema que les trae este tipo de gente estafadora. Uh-huh. Encontré entretenida la historia y además aprendí un poquito sobre las ballenas. No, está buena la historia. Y yo creo que hay hartas historias. Bueno, hemos contado varias veces estafas arqueológicas de distintos tipos. Uh-huh. Y aquí era claramente una persona que no tenía absolutamente ningún conocimiento ni quería tenerlo tampoco. No. Pero hemos contado estafas científicas de personas que sí se dedicaban a eso y que eran súper conscientes de lo que estaban haciendo. Ahí pueden escuchar nuestros episodios anteriores de chascarros / estafas. Fraudes. Sí, los fraudes científicos. Buena tu historia. Mi historia Uh-huh. es muchísimo menos controversial y farandulera. La historia comienza en 1948, cuando en la Unión Soviética deciden hacer expediciones arqueológicas en una región del desierto de Gobi, donde hay una formación que se llama la Formación Nemegt. ¿Dónde queda el desierto de Gobi? El desierto de Gobi queda como al sur de Mongolia, al sur de la Unión Soviética. Ah, ya. Y yo la verdad es que a raíz de esto empecé a mirar fotografías en internet del desierto de Gobi. Yo había escuchado del desierto de Gobi, lo habíamos estudiado en geografía en el colegio, pero la verdad es que no tenía mucha claridad y se ve como un lugar muy bonito. Y también hay bonitas fotografías de la formación Nemegt. Y en este lugar encontraron muchos fósiles. Encontraron fósiles de distintos reptiles, habían tortugas, pero también habían dinosaurios. Y en algunas de las partes donde estaban recogiendo fósiles encontraron algunas garras súper grandes. Y las recogieron y las guardaron. Y fueron etiquetadas como todos los fósiles y todo esto fue clasificado y guardado y se hicieron planos de dónde estaban y todo eso. Y recién en 1954 un paleontólogo que se llamaba Eugeni Malev finalmente toma estos fósiles y los describe. Y describe lo que se supone que encuentra, ¿sí? Uh-huh. Lo que son estos fósiles, estos huesos. Y les pone nombre, en el fondo identifica un conjunto de huesos y dice estos huesos son del mismo animal. Uh-huh. Y le pone el nombre Therizinosaurus Kelonimorphis. Ya. Ya, que se supone que significa, terizo significa guadaña, como de cosechar, como la guadaña de cosechar. Entonces, de esa forma eran las garras. Claro, eran así como guadañas, como arqueadas y largas. Y sauros, que significa lagarto. Y después Keloni, porque acordémonos que el nombre era Therizinosaurus, o sea, lagarto con guadañas. Uh-huh.
y el apellido era Queloniformis, y Queloni significa tortuga. Con forma de tortuga. Con forma de tortuga. Y yo la verdad es que cuando leí esto yo dije como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué una tortuga? Porque una tortuga tendría garras claro. en forma de guadaña. Más encima, se supone que en la descripción decía que la tortuga tenía como 5 metros de largo y que era una tortuga marina. 5 metros. Sí, y que utilizaba las garras para cosechar algas. ¿Qué? O sea, me cuesta entenderlo. ¿Sacaba algas con las garras? Sí, esa era como la idea. Ah, de verdad se imagina así como una tortuga granjera. Con la guadaña. Marina. Marina granjera. Marina granjera. Yo la verdad es que me imagino. Bueno, me costó mucho. O sea, de hecho no tengo claridad de por qué pensó que era una tortuga. Encontré la publicación, que en realidad no es muy larga. Son un par de planas sobre la descripción de estos huesos. Y no hay como una explicación clara de por qué se supone que es una tortuga. Es como, esta es la descripción de los huesos de la tortuga guadaña. Pero yo me imagino que era porque habían encontrado otros tipos de tortugas gigantes. Entonces yo me imagino que... Una asociación. Hubo una asociación ahí, claro. Y bueno, hasta ahí todo va bien, ¿no? Es la ciencia. Se encuentran fósiles, tú los describes, dices, oh sí, esto es una costilla, oh sí, estos son las garras. Y pasan los años y en 1970 un investigador ruso que se llamaba Anatoly Rozdestvensky, o algo parecido, dice, mira, en realidad yo creo que esto no tenía forma de tortuga. Y de hecho yo creo que es un terópodo. Que es un... O sea, un animal sobre 2 patas. Ah. Y no es una tortuga. O sea, ni siquiera es marina la criatura. Ni siquiera era marina. La criatura ni siquiera era marina. Y hoy en día sabemos que hubo como una mala interpretación de los huesos que se encontraron. De qué parte de lo que sería la mano sería y todo. Entonces finalmente lograron hacer como el paralelo junto con otro o sea, comparándolo con otros dinosaurios descubiertos. Y fue como, no, mira, en realidad esto es un dinosaurio que tenía unas garras muy largas. Y la verdad es que yo elegí esta historia primero porque el cambio es enorme. O sea, sí. De una tortuga a este enorme dinosaurio con grandes garras. Pero lo elegí porque yo no sé si han visto la última película de Jurassic Park. No. Pero en la última... Donde está las 2 generaciones de Jurassic Park. Sí. Yo soy hija de la primera Jurassic Park, ¿eh? Pero igual como que sentí nostalgia, porque hay como hartos momentos así que son como que te hacen recordar la primera película. Pero sale este dinosaurio en la película de Jurassic Park, el Therizinosaurus. Y lo muestran varias veces. Lo muestran muy diferente a como se supone que era. Lo muestran como peleando con el tiranosaurio Rex, si no me equivoco. Así como muy no. Y lo muestran con sus garras gigantes. Súper extraño, súper extraño. Estamos hablando de un dinosaurio que podía crecer como 10 metros de largo, podía tener 5 metros de altura y podía pesar como 5.000 kilos. Estamos hablando de 5 toneladas. Sí, es un tremendo dinosaurio. Y se cree que esas guadañas que tenía en realidad eran como para tirar de vegetación. Efectivamente... O sea, igual era granjero. Sí, era granjero, pero no submarino y no una tortuga. O sea, algo de razón tenían. Algo de razón tenían. Es un animal súper distinto a lo que se habían imaginado originalmente. Yo... Cuando revisé esta historia, quise intentar encontrar las publicaciones donde se describen estas cosas, pero como todo era de la Unión Soviética, muchos textos estaban en ruso, algunos decían estar traducidos, pero no los logré encontrar. Y entonces como que me perdí parte de la historia de cómo concluyeron, pero me encanta que haya habido ese cambio tan radical. Sí, como de radical. La tortuga gigante a este enorme dinosaurio que puede como... entre comillas, pelearse con el tiranosaurio Rex. Claro. Aunque también me imagino que seguramente no era posible hacer ese link sin hacer otros descubrimientos antes de algunos otros dinosaurios.
Y también yo creo que debe suceder harto, esto es especulación total, pero me imagino que lo que debe suceder mucho en estos grandes lugares donde hay muchísimos fósiles es que debe costar imaginarse que pueden ser cosas diferentes, porque yo no sé qué fue lo que encontraron en Nemegt. Bien, ustedes pueden buscar, hay una gran lista de dinosaurios que se encontraron. Entonces, yo creo que cuando estás encontrando todos estos fósiles todos mezclados o muy cerca, debe ser muy diferente, o sea, debe ser muy difícil clasificarlos todos bien, sobre todo en la época, con muchísima menos información. Y acá no había en ningún caso ningún fraude de nada, sencillamente fue una mala clasificación y una mala hipótesis. O sea, finalmente la hipótesis es una tortuga, bueno, no era. Y a veces pasa, a veces la hipótesis es incorrecta. Sí. A veces uno se equivoca. Sí. ¿Qué fue lo que le pasó a Eugenie? Sí, porque solamente tenía las garras, ¿o no? ¿No tenía otra Tenían cosa? las garras y una costilla. Ya. No se puede decir mucho tampoco. No. O al menos eso fue lo único que describía Eugenie en su paper de la descripción. A lo mejor después se dieron cuenta de que habían otros restos que también eran del mismo dinosaurio, no sé. Qué buena historia. Me hace pensar en estos animales de manera diferente. Que siempre uno piensa, no sé, siento que siempre pienso en el tiranosaurio y en el velociraptor cuando pienso en animales antiguos. Y en el velociraptor versión Jurassic Park. Sin pluma. Claro, no el que parece un pavo. El otro día el otro día leyendo para esto leía así como cosas que Jurassic Park hace mal. El velociraptor parece más un pavo que un tiranosaurio rex pequeño. Sí. Algún día tal vez hablemos de eso. Hay hartas cosas que hablar de los dinosaurios. Así, con él, ¿cómo se llamaba? Era muy raro el nombre. ¿Tercinosaurio? Tericinosaurus. Tericinosaurus, y el nombre primero que le habían puesto era con apellido Cheloniformis. Que ya sabemos que no tenía forma de tortuga. Así que ya no es Cheloniformis, es solo Tericinosaurus. Que son las guadañas. Claro, que son guadañas. Lagarto con guadañas. Sí. Es un buen nombre, bien descriptivo. Sobre todo si es que los otros no tienen ese tipo de garras. Sí. Yo me imagino, ¿sabes qué? A lo que me imaginé un poco cuando vi las garras, como a los perezosos, que tienen como estas garras así como arqueadas. Sí, cierto. Y que, claro, no son garras que den susto, no tiene, porque los perezosos no dan nada de miedo. Sí, es un poco parecido en más grande. Yo estaba pensando en el caso de la historia anterior, como mencioné el basilosaurio, me da risa el nombre, basilosaurio. Pero que viene esta cosa de como rey o el más grande, y saurio de lagarto, y al final era una ballena, pero es el nombre que quedó. O sea, hubo un momento en el que intentaron cambiar el nombre de ese dinosaurio a uno que sí dejara claro que era un mamífero, pero no pudieron cambiarlo. Es como el primer nombre termina quedando al final. Sí. Bueno, aquí por suerte el Tericinosaurus tenía como... Por lo menos uno podía quitarle. Le podías quitar el apellido, sí, es cierto. Muy buena historia, muy buena historia. Bueno, ¿vamos al break para seguir con otras historias? Ya, vamos al break. ¿Sabías que 100 millones de años atrás habrían existido animales similares al monstruo del lago Ness viviendo en ríos de agua dulce? Investigadores de la Universidad de Bath encontraron fósiles de criaturas marinas de cuello largo llamadas plesiosauros en antiguos ríos, sugiriendo que criaturas como estas podían vivir en agua dulce. Y ya estamos acá de vuelta para que José nos cuente otra historia de monstruo ficticio, quizá tal vez existió marino. Tanto apellido. ¿Sabes qué? Cuando estaba leyendo esto, pensé que habíamos hablado de esto, pero después recordé que habíamos mencionado esta historia en un ¿Sabías qué? ¿Ya? Pero hemos mencionado la historia, al menos de forma tangencial, no en detalle, diría yo. Esto ocurre más o menos en la misma época, porque estamos hablando de 1860 ahora, en esa época, en esos años. Bueno, específicamente 1869. Y aquí había algo curioso, esto ocurre en Estados Unidos, porque todo parte en una parte de Estados Unidos mientras estaban poniendo líneas férreas. Pero dentro de este equipo que ponía líneas férreas
había un doctor, un científico, podríamos llamar, que se encargaba de ir viendo la zona alrededor. Y mientras estaba viendo algunas rocas, se da cuenta que habían algunas cosas que eran fósiles. Entonces comienza a informar de esto, sobre estos fósiles, como envía parte de estos fósiles a algunos científicos. Esta persona era de apellido Turner, el que había encontrado estos fósiles. Y en principio, ya, encuentran estos fósiles y dicen sí, al parecer son fósiles de verdad y se los vamos a enviar a una persona que esté en la Academia de Ciencias de Filadelfia. Que esta persona se llama Edward Drinker Cope. Y recibe estos dinosaurios. Y en un principio, porque escribe parte de lo que va pasando cuando recibe estos dinosaurios, en un principio piensa que eran restos de 2 dinosaurios. Como de 2 criaturas fósiles. Un adulto y uno más pequeño. Y que se parecen a algunos dinosaurios descritos por su mentor, que también es parte de la historia, que se llama Joseph Leidy, de los cuales solamente habían descubierto algunas vértebras. Unos discos. De hecho se llamaba discosaurio. Eso me da risa. En un momento, no sé por qué pensé en la música disco, con el discosaurio. Me lo imaginé bailando. Pero después se dio cuenta de que era todo parte del mismo animal. Y es un animal muy largo. Un animal que llamó elasmosaurio. ¿Por qué elasmosaurio? Primero él se dio cuenta de que era un plesiosaurio, que era un tipo de dinosaurio que ya se había descubierto en Europa, pero él le cambió el nombre a elasmosaurio. De hecho era como elasmosaurio, Elasmosaurus platyurus, ese era el nombre que le había dado. Elasmosaurus significa reptil de placa delgada, que esa parte se refería como a la parte del esternón, de las partes de las costillas, que era una parte muy plana del animal. Así que tenía una placa plana, delgada. Y platyurus significaba cola plana. Y ahí ya hay un error también. Al igual que en tu caso, en el apellido había un error, aquí también había un error. Porque lo que estaba describiendo como la cola, no era la cola. Primero, ¿cómo era este animal? Tenía un cuello corto y una cola larga. Sí. Y Edward pensaba que esta cola lo usaba como forma de propulsión en el océano. Esta era una criatura marina. Y de hecho, estaba pensando en que había descubierto como una nueva rama de este tipo de animal, que los está llamando como reptiles dados vuelta. O reptiles al revés. ¿Por qué reptiles al revés? Porque estos plesiosaurios que habían descubierto antes solían tener el cuello largo. Sí. Y estos tienen cuello corto y cola larga. Ok. Claro, pero que eran del mismo tipo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Su propio mentor, luego de que ve este dinosaurio, dice que se da cuenta de que hay varias de las vértebras de la columna que estaban mal puestas. Algunas vértebras que las había puesto como lumbares eran claramente cervicales. Unas dorsales eran lumbares y así. De forma simple, el dinosaurio de verdad estaba dado vuelta, porque lo había hecho al revés. Entonces, cuando puso la cabeza, la puso a la cola. Revés. Y su mentor había también visto que había una de las vértebras, que es la vértebra cervical, que va justo conectada con el cráneo. O sea, se dio cuenta que estaba ahí y que estaba en la cola. Entonces, toda esta cosa estaba al revés. Ahora, esto es chistoso, porque esto no sé, cómo me recordó un poco una serie de televisión, lo que pasaría en una serie, porque Edward Cope, cuando había descubierto lo que él creía era este dinosaurio con cuello corto, cola larga, escribió la publicación. Su mentor le dijo, te equivocaste, está al revés. Entonces trató de obtener de vuelta, asumiendo el costo de la impresión. Entonces trató de recuperar todas las impresiones incorrectas, corregir la nueva, o sea, corregir la publicación, sin cambiar la fecha, como tratando de hacer pasar de que siempre estuvo bien. Pero ¿cómo pensó que eso iba a resultar? O sea, igual que en las series de televisión no va a resultar. Y no resultó. Claramente, no resultó. Porque una de estas copias llegó a una persona que sería su rival de por vida, que se llamaba Othniel March. Y juntos forman una historia que se llama La Guerra de los Huesos. ¡Guau! Y también Othniel March cuenta alguna historia de que él le dijo anteriormente, como antes de su mentor, que había puesto los huesos al revés. Y que Edward se había ofuscado de que él sabía lo que estaba haciendo. Y que desde ahí, desde ese momento, es que era su enemigo. Su enemigo a muerte. Desde esa pequeña pelea al equivocarse. ¡Qué horrible!
Sí. Bueno, esta historia con el elasmosaurio, porque igual queda como el elasmosaurio. Sí. Igual una parte de crédito, o sea, no de crédito, pero uno puede entender un poco la confusión, porque el elasmosaurio es de los animales plesiosaurios que tienen el cuello más largo. O sea, son como 70 vértebras cervicales. Wow, muchísimo. O sea, yo me imagino muchísimo, no sé cuántas tenemos nosotros. Como 7 parece. Ya. Como tiene 10 veces más. Más o menos. Los mamíferos por lo general no tienen tantas, no varían mucho. Parece que el que más tiene es el perezoso. Ya. Parece. Si me equivoco, después pueden escribir al mail. No sé, te equivocaste. Pero, claro, es un animal súper raro. Y en un inicio también la gente lo dibujaba mal. Porque pensaban que ese cuello se doblaba, entonces podía contorsionarse y pescar. Y hacer cosas así. O que lo usaban para sacar la cabeza sobre el agua. Para respirar, algunos pensaban. Otros pensaban que tal vez lo usaba para hacer de carnada. Y atraer cosas con su cabeza. Pero con el tiempo se fueron dando cuenta que en realidad ese cuello es súper rígido. No se dobla mucho. Ya. Como uno se imagina el cuello de una jirafa, porque no se dobla mucho. Cierto, es parecido. Sí, no se dobla mucho. Y por mucho tiempo se han estado preguntando qué beneficio le da tener un cuello tan largo si no se puede mover. Pero al parecer, de todas maneras, eso le ayuda a nadar. Cosa que a uno le cuesta imaginarse, en principio. Pero no sé, encontré... Ese es un inicio de una historia súper larga y tal vez en el futuro vamos a contar. Ahí con la guerra de los huesos. Sí. Bueno, yo me voy a sumar aquí a la historia de José de dibujar mal. De cuando la gente dibuja mal. Uy. Para ir a la siguiente historia. Una especie de gusano, ¿sí? Fue descrito por Charles Walcott en 1911, si no me equivoco, en esta fecha creo que fue 1911, y se llamaba Alucigenia. Ya, nombre raro. Y pasan muchos años, y en el año 1977, Simon Conway Morris dice... Esto no es un gusano poliqueto. ¿Qué? Esto es otra cosa. Los poliquetos son una especie como de gusanos. Y esto era un fósil. Entonces estaba en la marca del fósil en una roca o algo. Y Conway Morris lo ve y dice... No, en realidad yo creo que esto tuvo una mala interpretación. No estoy de acuerdo con lo que dijo Walcott. Entonces yo voy a hacer mi descripción. Y a todo esto saca un paper de 18 páginas. Largo. Sí, largo. Tenía harto que decir. Tenía harto que decir. Y cuando uno mira como la impresión del fósil... No sé, yo tengo un problema con este vocabulario que no sé bien cómo se dicen estas cosas. Pero viendo fotografías del fósil, uno ve como una especie de tubo. Y como unas líneas hacia abajo, unas líneas hacia arriba... Eso. ¿Como un tubo con espinas? Como un tubo con espinas, justamente. Y aquí lo que Conwell se imaginó es algo que todavía no entiendo muy bien por qué llegó a esa conclusión, porque encuentro que es como súper anti-intuitivo. Y él dijo, no, esto en vez de ser un gusano con púas, esto en realidad lo que es un animal que camina sobre púas. ¿Pero camina en la tierra? Esto caminaba como en el fondo del agua. Ah, ya. Sí, entonces era como que caminaba en terreno barroso, esa era como la idea, y entonces utilizaba las púas para caminar. Esa era como su idea. Una de las razones por las cuales Conway decía que tenía que caminar sobre las espinas es porque... Cuando uno ve el fósil, aparecen las espinas hacia un lado y hacia el otro lado hay como una fila de rayitas que podrían ser identificadas como tentáculos o algo, pero pareciera ser una sola hilera. Entonces él dijo, no, yo creo que estos realmente son tentáculos, y son tentáculos que están en la parte superior del animal y se mueven. Y además... En el mismo fósil, en donde uno esperaría que esté la cabeza, en realidad había como un manchón. Y entonces él interpretó eso como que en el fondo no había una boca en el extremo. Ya. Pero
concluyó que esos tentáculos podían ser huecos y que en el fondo los tentáculos podían ser utilizados para alimentarse. Claro. Cuando uno piensa en las formas de vida más simples, las formas de vida más simples son un tubo que une un sensor para encontrar comida, ingerirla y un hoyo por donde salen los restos que no son necesarios. Entonces, toda esta construcción de este animal es súper extraño. Sí. Y es súper antiintuitivo. Y también tener piernas que no se pueden doblar, como las púas, y que literal son púas como se ven en la imagen del fósil. Entonces, ¿por qué tendrías púas para caminar? No tiene tanto sentido. Y una de las cosas que me llamó la atención en su publicación, porque estuve leyendo, no leí las 18 páginas, pero leí harto, y hay una parte que habla de la forma de vida. Y dice, forma de vida. Como no hay ningún animal conocido hoy parecido a este, es bastante difícil pensar, o sea, no es bastante difícil pensar. Dice, su forma de vida es bastante problemática. O sea, obvio que va a ser problemática. Me estás diciendo que no tiene boca... Claro. Y que come a través de unos tentáculos y además que camina sobre púas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa con la evolución? Sí, súper raro, súper raro. Y la publicación está llena como de esquemas donde efectivamente está el cuerpo sobre las púas, los tentáculos se mueven y por dentro así como bueno, y el tronco es hueco y los tentáculos son huecos. Muchas cosas muy rebuscadas, la verdad. Y efectivamente eran muy rebuscadas. ¿Y por qué tiene 18 páginas? Porque en el fondo en esas 18 páginas intenta argumentar por qué llega a esas conclusiones y por qué las cosas son así y para qué sirven. Fue finalmente en 1991 cuando Lars Ramskjold y Hu Xianwang estaban trabajando en otros especímenes de alucigénidos y entonces vuelven a revisitar este espécimen. Y finalmente dicen, mira, no, en realidad lamentamos informarte que esto en realidad son como algo, lo interpretan como algo llamado un lobópodo. Yo tuve que buscar qué era un lobópodo y a la conclusión a la que llegué es que nos los podemos imaginar un poco como algo parecido a del estilo ositos de agua, pero extintos, digamos. Yeah. Pero para hacernos una imagen en la mente de cómo serían, es como un tubito y... sí, más parecía un gusano en realidad. Y efectivamente tenía púas en la espalda y de hecho los tentáculos no era que solo hubiera una fila de tentáculos, es que la otra fila de tentáculos por cómo se formó el fósil estaba en otro plano, entonces no se veía, pero no era que no existiera, es solo que no se veía en el fósil per se. Entonces, eso. Y lo otro, la interpretación de la cabeza es que la mancha era una mancha. De cuando se había producido el fósil, se había generado el fósil por procesos químicos, se había generado como esta especie de manchón que no te permitía ver el detalle de lo que sería la cabeza de este lobópodo. Así que finalmente sí tenía cabeza, sí se parecía a un gusano, sí tenía las púas en la espalda. Yo me lo imagino quizá como una especie de oruga, así como que tienen estas púas en la espalda como pinchitos, ese tipo de animal. Pero me parece tan curioso como que me encantaría preguntarle a Conwell ¿por qué? ¿Qué se le pasó por la mente? Y lo único que había que hacer era darlo la vuelta. Era como poner las púas hacia arriba y decir, no, las púas están en la espalda. Qué raro, qué extraño. Sí, igual tengo la duda de cómo llega a pensar en algo tan difícil. Porque es difícil. No, y me da tanta risa cuando dice esto de la forma de vida es bastante problemática. Sí, porque probablemente no era así. No, pero ya, o sea, dejando de reírnos de Conway, como que de verdad me gustaría entender por qué, cuál fue, o sea, sí, en el paper, claro. El paper uno puede leer toda la argumentación y la lógica, pero finalmente lo que ahí no existe es qué fue lo que lo llevó a pensar inicialmente que tenía que ir en esa dirección. Claro, algo que apuntara en esa dirección, sí. Porque varias de las cosas que a veces se creían incorrectamente venían de alguna cosa previa. Uh-huh. No era llegar y dar vuelta
un animal. No, algo hay ahí. No sé, a lo mejor estaba estudiando otras cosas. O sencillamente estaba siendo más creativo en la interpretación. Igual yo veo todos estos fósiles y es súper difícil. Y me imagino en la época, cuando había menos información, aún más. Sí, toda la razón. Hablando de eso de la información, una cosa que me llamaba la atención en alguna de estas historias antiguas era que varias de estas personas que comenzaron lo que hoy es la paleontología se describían como anatomistas o anatomistas comparativos, porque todo lo que tenían para comparar eran cosas que ya existían ahora. Y de ahí tenían que tratar de deducir. Y ahí uno se puede equivocar. Pero no sé, es curioso. Era un nivel de expertise en cosas actuales para poder saber cómo eran las cosas antes. Y en una cosa tan rara como esta, igual difícil, que no me imagino una cosa con púas ahora. Con púas en la espalda. Bueno, un puercoespín. Las orugas. Las orugas. Hay orugas que tienen unas púas súper grandes. ¿En serio? Sí. Hay orugas muy bonitas. Como que tienen como cosas muy llamativas. Oh, es cierto. Estaba pensando en esa oruga. No sé si es bonita, pero esa oruga serpiente. Ah, sí, sí. Que una parte de la oruga parece la cara de una serpiente. Sí, hay orugas que tienen como diseños que parecen muchas cosas distintas, como para mimetizarse. Bueno, eso decían que finalmente las púas creían que eran para defenderse, por eso tenía esas púas. Sí, aquí hay harto en estas historias que no tocamos tal vez, que se podría tocar en el futuro sobre evolución, aunque seguramente sobre algo bien específico. Porque en el caso, cuando estaba leyendo sobre el Hidrarcos y después hablaba de las ballenas, en parte de la historia aparece Darwin, tratando de explicar por qué estos basilosaurios tenían patas. O sea, tenían como miembros que indicaban que habían tenido pies. Bueno, también lo que les hablaba el otro día en el episodio de esta serie de la BBC sobre los dinosaurios. Claro, ahí también una de las cosas súper interesantes son los videos complementarios a la serie, donde explican cómo llegan a las conclusiones a las que llegan, de comportamiento o de qué comían, todo ese tipo de cosas. Y efectivamente muchas cosas son paralelismos con animales actuales, que finalmente son evolución de ellos mismos de alguna manera. Entonces hay muchos paralelismos y efectivamente creo que hay mucho que podemos hablar de evolución. Ahora, evolución no es para nada nuestra expertise, no. Pero sí podríamos hablar de temas puntuales. Sí, por eso decía, como la evolución de tal cosa. Claro. Claro, no hablar de la evolución en general nomás. Igual creo que sería interesante hablar de Darwin. Sí. Yo creo que ahí hay harto, pero para eso tenemos que leernos los libros de Darwin. Yo creo que no nos da. Uy. No, yo creo que tal vez yo me iría de manera por encima, tangencialmente, solamente lo que dijo otra persona de Darwin. Sí. Si no, daría para harto tiempo. Bueno, y hasta acá las historias de monstruos marinos. Sí, con la historia de monstruos marinos. Hay muchos más. Los podemos dejar para otra vez. Un futuro episodio. Sí. No sé si tal vez habrá alguna cosa que uno pueda comparar con Moby Dick. No lo busqué. Moby Dick. No sé. O sea, hay unos mamíferos marinos blancos, pero no una ballena gigante. No. A lo mejor hay algo. Hay que investigar un poquito más de Moby Dick. Sí. Ahora que lo estaban mencionando, cuando se descubrieron algunas de estas cosas, algunos de estos animales marinos que son como serpientes, estos plesiosaurios, parece que en otros lugares también habían leyendas de gente diciendo que había visto eso en el mar. Y cuando habían encontrado algunos de estos fósiles, algunas personas comenzaron a decir, sí, eso era lo que yo vi una vez. Eso también lo encontré interesante. Porque parece que hay varias leyendas de monstruos marinos, además del lago Ness. Y que se repiten. Muchas son parecidas. Sí, son parecidas. Sí. De algo que saca la cabeza y mira hacia afuera en el agua. Bueno, en el mar todo parece algo. Como que uno ve algo a lo lejos y es como, ¡un delfín! Ah, no, era una gaviota. ¿Verdad? ¿Verdad? Claro, y la luz también a uno lo puede confundir un poco. Sí. Toda la razón. Bien, yo creo que con eso podemos cerrar este episodio bien entretenido, bien aleatorio, que se iba a tratar de otra cosa en un principio.
pero puede ser un tema para el futuro. Claro, es que lo que nos pasa es que hacemos nuestra planificación anual, ponemos los temas y luego olvidamos por qué los habíamos titulado así y intentamos reinterpretar y a veces la primera interpretación no es y luego José se tiende a acordar después. Después, cuando uno ya está preparando todo. Pero ahí sorpresa cuál era el tema que no fue y que iba a ser. Pero, si quieren escuchar de ese tema secreto y otros, recuerden que nos pueden apoyar en Patreon, porque ahí nos pueden ayudar directamente para que nuestro podcast siga y sea cada vez mejor. Así que si nos quieren ayudar, vayan a patreon.com/Jugo de Ciencia. Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden seguirnos en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook y nos pueden escribir con todas sus ideas a jugodeciencia@gmail.com. Esperamos que este capítulo les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Chao!